Amén. Amén. Dios lo bendiga. Si desean abrir sus Biblias, pueden hacerlo en el capítulo 1 de Levítico. Diría que la mayoría de ustedes, si tienen aquí su Biblia física, también estarán al final del capítulo 40 del Éxodo, porque hay algo que quiero destacar en este capítulo y que no aparecerá en la pantalla. Se me olvidó incluirlo en mi presentación de PowerPoint. Pero actualmente estamos estudiando el libro de Levítico, un libro realmente interesante. Debo decir que es un libro desafiante. La mayoría de las personas, cuando se proponen leer la Biblia en un año, les va muy bien con Génesis. Empiezan a ir un poco más lento en Éxodo. Levítico los termina de detener. Así que, y si eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir Levítico, Número simplemente, realmente te pasa factura. ¿Sí? Así que necesitas ir a tomar una taza de café, se nota. Pero Levítico es un libro muy desafiante. Así que básicamente lo que voy a hacer es continuar nuestra introducción a Levítico. Y luego el próximo martes empezaremos a ver algunos de los puntos más importantes, pero no vamos a profundizar demasiado en Levítico, simplemente por lo desafiante que es el libro. Solo como dato, es el tercer libro de los primeros 5 escritos por Moisés. Es una continuación absoluta de Éxodo. Cuando terminas Éxodo capítulo 40, en realidad lo que haces al comenzar Levítico es continuar con lo que ha sucedido en el libro de Éxodo. Recuerden que Israel está en el monte Sinaí y es aquí donde están desarrollando esa relación con Dios. Se han reunido en el monte Sinaí, han llegado desde Egipto. Aquí es donde están. Dios ahora los ha detenido y les ha dicho, miren, quiero entrar en una relación con ustedes. Quiero que entren en un pacto conmigo. Y eso es lo que encontramos a lo largo del libro de Éxodo. Y sabemos que ellos querían hacer eso. Estuvieron de acuerdo con eso. Entremos en esta relación. Y luego lo siguiente que sabemos es que se rebelaron y ya han roto las pautas del pacto que Dios les había dado. Y así sabemos que era el deseo de Dios habitar en medio de ellos. Éxodo 25:8, háganme un santuario para que yo habite en medio de mi pueblo. Y ese era el deseo de Dios. Pero desafortunadamente su pecado arruinó eso, ¿verdad? La rebelión que tuvieron, el pecado que cometieron, ya estaba arruinando su relación. Así que Dios quería habitar entre ellos, pero el pecado, su rebelión, su forma de vivir lo impedía. Y entonces vemos que Levítico llega a nosotros y describe la invitación de Dios. Primero a Moisés, ¿verdad? Se dirige a Moisés para que entre en la presencia de Dios. Ven a mi presencia. Moisés sube de nuevo y allí Dios comienza a decir que son un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde. Pero Moisés intercede y le dice, pero Dios, tienes que cumplir tu palabra. Tienes que cumplir tu pacto. Y así encontramos que los rituales simbólicos de Levítico, bien, estos son muy simbólicos. Voy a hacer todo lo posible por mostrarte la representación de estos, porque cambiarán para siempre la vida de esta nación. Van a cambiar la manera en que esta nación vive entre sí. Cambiará la forma en que ven a Dios, su relación con Dios, cómo se acercan a Dios. Es muy simbólico. Así que los rituales simbólicos de Levítico crean un camino. Por eso Dios hace esto, crea un camino para que Israel y Dios puedan vivir juntos en paz, para que puedan habitar juntos. Por eso esto es tan importante. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Levítico no es un libro de reglas. Hay muchos que simplemente, ya sabes, es como, bueno, puedes arrancar esa parte. Nosotros no, eso no, ya no nos pertenece. No es simbólico de establecer la relación que Dios busca. Déjame darte un ejemplo, ¿de acuerdo? Si tenéis vuestras Biblias en Éxodo capítulo 40, dejadme mostraros aquí un poco
del punto en el que nos quedamos en Éxodo, ¿de acuerdo? Si tuvieras el paquete de la semana pasada, recordarías que al final del Éxodo todo está completo, ¿verdad? Todo está completo. Aquí es básicamente donde termina el capítulo 40 del Éxodo, ¿de acuerdo? Se podría decir que su entorno habría sido más o menos así. Habrían tenido las cubiertas exteriores, ¿verdad? Habrían tenido esta hermosa entrada bordada, la puerta de entrada. Esto daba hacia el este, ¿verdad? Este. La parte trasera estaría orientada hacia el oeste. El altar de bronce estaría allí, la fuente de bronce, y luego todo este tabernáculo con todas sus cubiertas. Esto de aquí solo te está mostrando los diferentes niveles de cubiertas, ¿de acuerdo? Esto en realidad habría cubierto todo el conjunto. Y luego en el interior están los muebles, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, 12 panes sobre esa mesa, el altar del incienso, luego un velo, y detrás del velo habría estado el arca de la alianza. Al final enfatizo esto porque al final del capítulo 40 de Éxodo se menciona que la gloria de Dios descendió. Bien, observa, sígueme. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Entonces, han hecho todo esto, ¿verdad? Veamos. Mira el final del versículo 33. ¿Lo ves ahí? Dice, así Moisés terminó la obra. Todo lo que Dios le había mandado lo terminó. Luego en el versículo 34, una nube cubrió el tabernáculo de la congregación. Hay una nube que descendió, ¿verdad? Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y luego, esto es lo que quiero que notes, es el versículo 35. Y Moisés no pudo entrar en el tabernáculo de la congregación porque la nube permanecía sobre él y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Ahora hay un cambio. Si recuerdas nuestra lectura anterior, antes de que esto se completara, había otra tienda y Moisés entraba. Y cuando él entraba, Dios se encontraba con él allí. Pero ahora que todo esto está terminado, ¿verdad? Ahora va a haber una manera establecida en la que Dios se va a encontrar con la humanidad. Él ha ordenado algo. Ellos aún no conocen ese orden. Eso es lo que Levítico llega a hacer para ellos. Es el camino de cómo nos conectamos con Dios. Así que aquí dice que Moisés no pudo entrar en la tienda de la congregación, versículo 35, porque la nube permanecía sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y luego describe cuándo debían moverse. Pero eso es lo que quiero que veas. Moisés no pudo entrar. Ahora piensa en esto. Aquí está el representante de Dios. Moisés siempre ha estado en la presencia de Dios. Dios siempre le ha hablado a él. Él regresa, él habla a todo el pueblo. Y ahora de repente a Moisés no se le permite entrar donde está la presencia de Dios. Así que fíjate en Levítico capítulo 1, versículo 1. Déjame ponerme al día con mis diapositivas aquí. Levítico capítulo 1, versículo 1. Y el Señor llamó a Moisés y le habló, fíjate, desde fuera del tabernáculo. Así que ahora Moisés está realmente afuera. La gloria de Dios está sobre el tabernáculo. Y comienza a hablarle a Moisés porque es desde el tabernáculo de la congregación. Así es como comienza Levítico. Y te señalo esto porque Levítico es sumamente significativo. Nos muestra el camino de cómo van a conectarse con Dios y cómo van a poder estar en la presencia de Dios y cómo esto va a empezar a moldear todo acerca de ellos. Porque aquí está la pregunta. ¿Cómo puede el pueblo de Dios que ha demostrado ser egoísta y rebelde, verdad? ¿Cómo puede reconciliarse con un Dios santo? Levítico comienzan a enseñarles y mostrarles cómo eso va a ser posible, cómo va a suceder. Y por eso este libro es tan significativo, porque se trata completamente de la santidad para el Señor. Cómo una persona, un pueblo pecador puede conectarse con Dios.
Y no es solo un concepto del Antiguo Testamento. Recuerda, es simbólico. Así que todo lo que aprendamos se va a mantener a lo largo de todo el camino y vamos a ver un cumplimiento tan tremendo en Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y la oportunidad que se nos había brindado. Y así al observar esto nos damos cuenta de que es sagrado, ¿verdad? La palabra santo significa estar separado. Hablamos de esto la semana pasada. Ser diferente, único, significa ser otro. La palabra hebrea es Kadash. K-A-D-O-S-H. K-A-D-O-S-H. Kadash. Santo. Poner aparte. Único. Otro. Esto habla directamente de Dios. Kadash. Y así, puesto que Dios es santo, cuando Dios se manifiesta, el espacio que le rodea también se vuelve santo. También se distingue. Por eso verán que suceden cosas significativas en las Escrituras. Ahora bien, cuando Dios aparece, hay una santidad a su alrededor. La primera vez que lo vemos es cuando se menciona la palabra por primera vez, que es cuando Moisés está en presencia de Dios, cuando se manifiesta en la zarza ardiente. Observa la progresión de cómo la relación va creciendo. Abraham nunca conoció la santidad de Dios, ¿de acuerdo? Dios se conectó con Abraham, llamó a Abraham, pero él nunca conoció la santidad de Dios. Incluso podríamos decir que Noé nunca conoció la santidad de Dios. Isaac, Jacob, ellos nunca conocieron ese aspecto de Dios. Pero ahora que son una nación, hay más de 1 millón de personas. Ahora Dios se está presentando. Voy a ser su Dios. Y él introduce el concepto de santo, Kadash. Y donde la presencia de Dios en toda su plenitud se manifiesta, el espacio a su alrededor se convierte en un espacio santo. Y por eso sabemos que le dice a Moisés, quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y aquí viene la parte frustrante. Este es Israel. Israel está entusiasmado con el becerro de oro. Israel está acostumbrado a todas sus formas de vivir en Egipto. Israel todavía tiene todo Egipto dentro de sí. Son lo más alejado de lo que diríamos apartados. Son lo más alejado de ser algo parecido a Dios. Así que el problema es, ¿cómo es que este tipo de personas, verdad? ¿Cómo este pueblo pecador, cómo puede entrar en una relación con Dios? Levítico 20, versículo 26, seréis santos para mí. Bien, eso está muy bien, pero ¿cómo? Creo que es honesto decir que todavía luchamos con cómo llegamos a ser santos. ¿Cómo llegamos a ser más como Él? Seréis santos para mí, porque yo el Señor soy santo. Y fíjate, yo os he apartado de los demás pueblos para que seáis míos. Así que este va a ser un concepto principal que vamos a ver aquí, que ellos están apartados para pertenecer exclusivamente solo a Dios, para ser su pueblo. Ya mencioné esto. Aquí es donde terminamos. Levítico tiene 3 formas principales en que Dios permite a Israel vivir en su presencia, ¿de acuerdo? La primera tiene todo el sentido del mundo. Ellos están impuros. Ellos están impuros. Y aquí es donde están en Egipto. Ellos están impuros. Y Dios los va a traer a una relación. Podrías llamar a esto la sección exterior. Y voy a juntar todo esto un poco, aquí en solo un momento. En Levítico, aquí es donde comienza. Moisés está fuera del tabernáculo. No puedo entrar. Dios le está hablando, ¿verdad? Debido a la falta de higiene. Aquí es donde nos encontramos todos. Dios nos busca. Dios nos llama. Dios nos atrae. ¿Qué es lo que nos atrae? En estado de impureza, ¿verdad? Y así, en este estado existen estos rituales que Israel tiene que practicar. Tienen que hacerlo porque están impuros.
El concepto del Nuevo Testamento es lo que llamaríamos justificación, es decir, que a medida que comenzamos a arrepentirnos de nuestros pecados, entonces nos estamos moviendo hacia una posición en la que Dios puede tratar con nosotros. Así que el siguiente es estar limpio. Limpio es esta intersección. Es el papel de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Es donde Dios va a empezar a trabajar en ellos, a tratar con ellos. Habrá reglas por las que tendrán que vivir, habrá requisitos que se les exigirán. ¿Y qué significa eso? Significa que ahora que has salido de un estado de impureza, estás entrando en un papel en el que quieres agradar a Dios. Así que si queremos agradar a Dios, nos damos cuenta de que tenemos que ser más como Dios. Así que hay cosas que tengo que sacar de mi vida, cosas que no puedo hacer, maneras en las que debo vivir. La comprensión del Nuevo Testamento sería la santificación que Dios está obrando en ti. Y luego la tercera es lo que llamaríamos santo. Es la última sección. Significa una fidelidad completa. Es una pureza moral. Está enfocada en la pureza de Israel. Y es lo que llamaríamos glorificación. Por eso la Biblia dice que un término del Nuevo Testamento es glorificación. Que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque le veremos tal como es. Seremos transformados, dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados y seremos tal como Él. Así que estas tres cosas se vuelven muy importantes para la nación de Israel, porque describen dónde están en su intento de acercarse a Dios. Ya sea en un estado de impureza, en un estado de pureza, o el último sería santo en su presencia absoluta. La mayoría de Israel siempre luchará con estar impuros, ¿verdad? Simplemente van a tener dificultades con eso. Así que al profundizar en esto, bien, así es como podrías describirlo. Que lo impuro siempre es simbólico porque necesitamos un sacrificio. Esto se remonta a lo que aprendimos en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Qué pasó? Ya no reconocían el Espíritu ni la presencia de Dios. De hecho, no fue algo pacífico, fue algo aterrador, porque cuando Dios apareció, ellos se escondieron. ¿Por qué? Estaban impuros. Y así vemos que intentaron limpiarse a sí mismos, lo cual no pudieron hacer, ¿verdad? No había manera. Tomaron hojas de higuera, comenzaron a coserlas, empezaron a intentar cubrirse. Y sabemos que Dios, allí en el jardín, mata a un animal y los cubre con las pieles de ese animal. Se derramó sangre y eso da inicio a todo este desarrollo. Así que impuro significa que debe haber un altar, debe haber algo que muera. Debe haber algo que muera y que sea inocente, que es inocente de esa muerte. Y eso nos lleva entonces al lugar de lo limpio, donde se ha ofrecido un sacrificio, se ha realizado un lavado, y eso nos introduce en este lugar santo. ¿Y qué hay dentro de ese lugar santo, de esa limpieza? Es donde ahora intentamos acercarnos más a Dios, es donde nos ocupamos de las cosas de Dios, nos ocupamos de la luz, nos ocupamos del pan, nos ocupamos del altar del incienso, que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Limpio, si alguna vez logro estar limpio, quiero ocuparme de las cosas de Dios. La lucha es apartarme conscientemente de las cosas impuras. Esa es siempre la lucha. Y luego el último es lo santo. El lugar santísimo donde estaría la presencia y el Espíritu de Dios. Así que tiene sentido. Levítico 20, versículo 26. Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo y os he apartado de los demás pueblos para que seáis míos. Así que cuando abrimos por primera vez el libro de Levítico, de manera inmediata trata el tema de lo impuro. Eso es lo primero con lo que nos encontramos. ¿Cómo lidiamos con nuestro estado de impureza?
Y así, por lo que ya hemos visto en lo que estudiamos en Génesis y Éxodo, reconocemos que se debe ofrecer un sacrificio. Y debe ser un sacrificio de sangre el que se ofrezca. Éxodo ha ido aún más lejos al describirnos las condiciones del animal. La condición de ese animal es que debe ser puro, debe estar sano, no puede tener ningún defecto, no puede tener ninguna mancha. Esto se vuelve muy simbólico. Así que si tomaste un folleto, ya sea que lo tengas desde la semana pasada o que hayas recogido algunas cosas de allá afuera, notarás que hay 5 sacrificios. El primero es la ofrenda quemada. Y diré que esta es la más costosa de todas las ofrendas, y la razón es porque absolutamente todo es consumido excepto la piel. La piel es lo único que no se consume y también es lo único de lo que ningún sacerdote puede participar. No se les permite tener nada de esto. La ofrenda quemada es realmente a la que volvemos cuando hablamos de la primera ofrenda que ha existido. Este sería el tipo de ofrenda que Abel presenta, de la que la Biblia habla en Génesis al inicio del capítulo 4. Que Abel ofrece. Hebreos 11 dice que él ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Sería una ofrenda quemada. Es la ofrenda que Noé, cuando sale del arca y apila las piedras y construye un altar y la ofrece a Dios, es una ofrenda quemada. Abraham, cuando construía sus altares, ¿verdad? Todos los diferentes que hizo eran ofrendas quemadas. Cuando Isaac comienza a reconstruir y apilar las piedras de los altares de su padre, era una ofrenda quemada. Ahora, he hecho algo para tratar de ayudarte a entender esto. Puse la frase disculparse. Cuando hiciste algo significativamente malo y sabes que lo hiciste contra Dios y quieres mantener la relación, ¿qué es lo natural? Lo siento. Perdóname. Así que esta sería una ofrenda que considerarías una ofrenda quemada. Ahora la siguiente tiene que ver con una ofrenda de grano. Muchas veces una ofrenda de grano se ofrece junto con las otras. He deseado tener mis hojas, pero... Sí, muchas gracias. Si tienes esta página aquí, va a describir de manera mucho más completa las ofrendas de las que estoy hablando, porque puedes ver ahí en ese mismo lugar, donde describe claramente cómo se compartían colectivamente. De hecho, esta también, yo pondría estas dos una al lado de la otra. Porque si te fijas en la ofrenda de grano, aquí en el extremo derecho dice que a menudo es un suplemento para las ofrendas quemadas o de comunión. Bien, y eso puede ayudarte un poco a comprender esto. Pero era algo de agradecimiento. Déjame explicarlo de esta manera. Si sé que he hecho algo mal, ¿verdad? Y quiero pedirle perdón a Dios y voy a llevarle una ofrenda quemada, pero a veces queremos hacer más de lo que se espera, ¿cierto? Es más que solo la ofrenda. También quiero agradecerle que me haya dado la oportunidad de ofrecer algo, que no me haya matado en el acto. ¿Tiene sentido eso? Así que incluiría una ofrenda de cereal. No puedo decirte cuán significativo es esto en términos financieros. Nosotros vemos esto y no estamos conectados con lo que esto significaría para nosotros. Porque los animales, la cosecha, los granos y los cultivos, eso es su ahorro, eso es su jubilación. Cuando ellos daban de esto, por ejemplo, digamos la ofrenda de cereal, ¿de acuerdo? Entonces salgo aquí, tengo 50 acres que estoy cultivando y los siembro de maíz. Y entiendo, o los siembro de trigo, lo que sea, y salgo y empiezo a cosechar eso. Entiendo que el calendario, la forma en que funciona el calendario, solo voy a tener una cosecha de trigo. Bien, ese trigo que cosecho tiene que abastecer a mi familia hasta que pueda volver a sembrar y pueda obtener otra cosecha. Así que tengo que calcular cuánto de esto guardo para que mi familia tenga suficiente para comer.
¿Cuánto de ello guardo para poder volver a sembrar mi campo y así tener otra cosecha? Ah, y por cierto, ¿cuánto le doy a Dios? Sé que pensamos que somos la única generación que lucha con el diezmo y las ofrendas, pero mira, ahora ellos están enfrentando algo con lo que nunca antes habían tenido que lidiar, que ahora tienen que dar cosas a Dios. ¿Y por qué hace eso Dios? Él está diciendo, si aprendes a darme a mí, yo tomaré el resto, lo bendeciré y cuidaré de ti, ¿verdad? Así que en eso se están convirtiendo estas cosas. La ofrenda de paz era igual. Era una acción de gracias a Dios y a menudo se combinaba con estos otros tipos de ofrendas o estos otros tipos de sacrificios. Y luego, si te fijas, el número 4 es una ofrenda por el pecado. Si miras las descripciones, te dice muy claramente qué se podía ofrecer. Así que dices, una ofrenda por el pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, está claramente explicado a lo largo de el libro de Levítico cómo son estas diferentes leyes. Una ofrenda por el pecado sería si rompieras el pacto matrimonial. ¿A qué me refiero con eso entre tú y Dios, verdad? Si tuvieras otro Dios, si tuvieras un ídolo, si usaras el nombre de Dios en vano, si trabajaras en el día de reposo, si no honraras a tu padre y a tu madre, si mintieras, robaras, engañaras, cualquiera de esas cosas, entonces habría una ofrenda por el pecado. Luego está la ofrenda por la culpa, cosas hechas por ira como el asesinato. Todo eso comenzaría a caer en estas categorías particulares. Y así es como empezarían a tratar con ellas. Así que espero que eso te dé un pequeño desglose, además de los folletos que también recibiste. Además de estos sacrificios, se les requería guardar fiestas. ¿De acuerdo? Se les requería guardar fiestas. Dios quería asegurarse de que constantemente recordaran lo que Él hizo por ellos. Tenemos memoria a corto plazo. Cuando Dios provee un milagro, nos regocijamos, estamos agradecidos. Pero para el martes, hoy es martes, ya olvidaste lo que Él hizo el domingo, ¿verdad? Israel realmente nos va a mostrar esto. Quiero decir, de hecho casi podríamos decir que así era en Egipto. Todos los milagros que se hicieron, qué rápido fueron olvidados y simplemente eliminados de su memoria. Así que Él creó algunas cosas. Mientras estaban en el Éxodo, Él creó la fiesta de la Pascua. Cada año, si quieres sacar tu calendario, esto te va a ayudar un poco aquí. Recuerda lo que Dios hizo. Él cambió totalmente su calendario. Lo más probable es que Israel vivía según el calendario egipcio. Cuando Dios intervino y empezó a hablarles, los iba a sacar de allí. Él los va a liberar, ¿verdad? Él los está sacando de Egipto. Él introduce lo que se conocía como la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdas en qué consiste esta fiesta? Ellos toman un cordero. Ese cordero tenía que tener 1 año de edad, sin defecto, sin mancha, sin enfermedad. Tomaban ese cordero, debían cortarle el cuello, debían drenar la sangre. Aplicaban la sangre en el exterior de los postes de la puerta de su casa. Luego asaban el cordero y comían el cordero con pan sin levadura. Y recuerda lo que Dios les dijo. Harán esto en el día 14. Si miras aquí, 14 de Nisan, ese se convierte en tu nuevo año. Se consideraría como nuestro enero. Este es su nuevo año. Este va a ser el comienzo de un nuevo año para ti. Y así celebraron este banquete. Y lo hacían cada año, el día 14 de Nisan. Cada 14 de julio celebran la Pascua judía. Y les explicaron por qué. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque vas a tener hijos. Y tus hijos se van a reunir alrededor de la mesa y van a empezar a preguntarte, ¿por qué estamos haciendo esto? Papá, ¿por qué estás tomando ese cordero? ¿Y por qué le estás cortando el cuello? ¿Y por qué estás aplicando la sangre afuera? ¿Y por qué estamos asando esto? ¿Por qué estamos comiendo pan sin levadura? Y ellos debían contar la historia.
Debes darte cuenta de que Jesús, esa noche en Juan capítulo 13, hizo exactamente eso con sus discípulos. Ellos repasaron todo este relato de lo que sucedió en Éxodo y fue entonces cuando Jesús dijo que lo cambió, ¿verdad? Él lo cambió. Hizo algo sin precedentes. Dijo, ahora estoy cambiando esto de la fiesta de la Pascua a la cena del Señor, a lo que nosotros llamamos la comunión. Y así debían recordar lo que se había hecho. El pan sin levadura era del día 15 al 21. Así que eso era una fiesta. También se celebraba en el mes de Nisan. Y luego las primicias. Las primicias corresponden a la temporada de la cosecha. Es entonces cuando deben traer una ofrenda a Dios. Este festival de las primicias, la primera cosecha, al comenzar a recogerla, debías entregarla a Dios. Y luego Pentecostés. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Así que 50 días después de eso, si miras tu calendario, Sivan, se encuentra ahí en el calendario. 50 días representaban Pentecostés. Pentecostés era una celebración. 50 días después de la Pascua. Y luego las trompetas. Este es el primero de Tishri. Y celebraban declarando que Dios es victorioso, que nos ha bendecido y que nos está ayudando. Ahora recuerda, todo esto es nuevo para ellos. Todo esto es nuevo para ellos. Y esto es a lo largo de todo su año calendario para recordar todas las cosas que Dios había hecho. Y luego el sexto aquí, el día de la expiación. Esto es sumamente significativo. Dedicaremos tiempo a tratar el día de la expiación. Y luego la última es la de los tabernáculos, del 15 al 21, que se menciona allí. Así que todo esto es lo que referimos como lo que se representa como impuro, es decir, que estas eran las cosas continuas, ¿verdad? Para recordarles lo que Dios había hecho por ellos, para recordarles el favor y la bendición de Dios, ya fuera trayendo un sacrificio a Dios o ya fuera una celebración de una de estas fiestas, siempre debían recordar todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Tú y yo somos iguales, ¿verdad? Necesitamos tener el mismo tipo de entendimiento. El apóstol Pablo llegaría a decir, preséntate como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. Y entonces ahí, ¿verdad?, que nos presentamos porque estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces, ¿qué celebramos? Celebramos cada domingo, porque es tan importante ir a la iglesia. ¿Y por qué es en domingo? Porque el domingo es el primer día de la semana. Es como se supone que debemos comenzar nuestra semana. Es porque reconocemos que Jesús resucitó y salió de la tumba el primer día de la semana. Y así, aunque todo esto se ha cumplido y ha pasado, aún mantenemos uno, que es el domingo. Vamos a la iglesia para celebrar, magnificar y recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y luego para darle una ofrenda a Él. El siguiente es limpio. Levítico, estos son los capítulos 8 al 15. Lo impuro son los capítulos 1 al 7. Y este es el camino de la pureza y la santidad. Aquí es donde comienza a establecer a los sacerdotes. Los sacerdotes fueron llamados al más alto nivel de integridad moral y santidad ritual, que cuando los veías eso era lo que debían representar. Este es el atuendo de un sumo sacerdote y este es el atuendo de un sacerdote común que estaría en el tabernáculo y ministraría allí. Y así ellos representan al pueblo delante de Dios y luego representan a Dios ante el pueblo. Permítanme hacer una referencia rápida aquí y luego continuaré con esto. Por eso es que todo el sistema eclesiástico se volvió sumamente corrupto en el Concilio de Nicea en el año 324 después de Cristo en Constantinopla.
Porque cuando Constantino decidió que iba a unir el gobierno y la religión y hacerlos uno solo, fue entonces cuando se malinterpretó para siempre lo que Dios hizo por nosotros cuando comenzó la iglesia, porque Él eliminó esto. Por eso no existe tal cosa como un papa. No existe tal cosa como el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Todo esto fue eliminado. No necesitamos un representante que vaya a Dios en mi lugar. Yo puedo ir directamente a Dios. Eso es lo hermoso de esta forma de salvación del Nuevo Testamento. Lo que hicieron fue tomar del Antiguo Testamento y traerlo al presente. Y arruinaron completamente lo que Dios había comprado y traído a nuestras vidas. Pero bajo este sistema, ellos representaban al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Y entonces vemos aquí que la presencia de Dios estaba fuera del alcance de cualquiera que no estuviera en un estado santo. Así que cualquiera que no estuviera en esta área conocida como el lugar santo, y no cualquiera podía entrar allí. Tenías que ser sacerdote para poder entrar allí. Así que el sacerdote ofrecía el sacrificio. El sacerdote se purificaba a sí mismo. Luego al sacerdote se le permitía entrar al lugar santo. Y luego solo una vez. Solo una vez en todo el año podían pasar de estar limpios a entrar en el lugar santísimo. Solo una vez. Tú y yo ahora tenemos acceso. La Biblia dice que puedes acercarte con confianza en cualquier momento, ¿verdad? Pasar de estar impuros a estar limpios para que podamos entrar en la santa presencia de Dios. Lo siento, sé que esto es un poco diferente esta noche, un poco difícil de abordar, pero es muy importante. Porque si no comprendes esto, no vas a entender cómo se desarrolla el Nuevo Testamento. Lo santo entonces es Levítico 16:27 y es un llamado a vivir de manera diferente. Es un llamado a vivir de manera diferente. Literalmente a apartarte, y Él les va a decir específicamente que no pueden vivir como todos los demás. Porque no eres como todos los demás. Me perteneces a mí y por eso esto se vuelve muy significativo. Y el día de la expiación que vamos a cubrir en gran detalle está justo en el centro del libro de Levítico. Y básicamente lo que representa es que reconoce el hecho. Piensa en esto, que podrías haber pecado y nunca haber traído el sacrificio correcto. Podrías haber pecado y nunca haber traído la ofrenda. El día de la expiación reconoce el hecho de que puede que te hayas ocupado demasiado, puede que hayas pensado que no era gran cosa, puede que simplemente hayas decidido que vas a vivir en tu pecado y no te vas a preocupar por ello. Y así el día de la expiación se convirtió en una cobertura para toda la nación. Y en este día en particular traían 2 cabras. Una cabra era sacrificada en el altar por los pecados de todo el pueblo. Se derramaría sangre. El animal sería colocado sobre el altar. Pero lo realmente significativo es la segunda cabra. El segundo macho cabrío vendría el sumo sacerdote. Y ponía sus manos sobre la cabeza de aquella cabra. Y comenzaba a confesar los pecados de todo Israel sobre ese macho cabrío. Y mientras que en uno se había derramado la sangre para pagar por el pecado, aún así todos los pecados eran puestos sobre el segundo, y ese se convertía en lo que se conocía como el chivo expiatorio. Todos los pecados eran confesados sobre él, y luego lo llevaban lejos, a millas y millas de distancia, para que nunca pudiera regresar. Así que no solo los pecados eran pagados, sino que también eran totalmente eliminados para que nunca más se volvieran a mencionar. Y es interesante que cuando Jesús es crucificado, no lo hacen dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. No, lo sacan fuera. Lo llevan a Gólgota, una montaña que parecía una calavera, y allí es crucificado fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Él no solo fue la sangre derramada por nosotros, sino que también se convirtió en el chivo expiatorio por nosotros.
llevando todos nuestros pecados que lejos para siempre. Nunca más serán recordados, jamás. Y así esto se convierte en una parte significativa de sus vidas. Estamos impuros, pero podemos llegar a ser puros. Y si nos purificamos, podemos entrar en su presencia. Y así es como empiezan a reconocer los pasos que deben seguir. Y luego recordar todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Ahora bien, aunque es simbólico, no significaba nada para ellos hasta el día en que llegó Jesús, ¿verdad? Bueno, que Dios los bendiga. Sé que ha sido una noche un poco difícil, pero muchas gracias por estar aquí. Continuaremos el próximo martes, ¿de acuerdo?